FM 89.1, Radio Universidad. Gonza, te damos la bienvenida, aquí estamos. Bueno, gracias. Antes de arrancar con el tema del día, ya que están con las canciones de las barras, por favor, escuchen la marcha peronista. Hay una barra japonesa de fútbol que canta la marcha, que es mortal. Ah, me encanta. Ese dato Jorge lo debe tener, después vamos a preguntar. Búsquenlo. Bueno, nada, en realidad me habían propuesto la semana pasada hablar un poco del tema del trigo HB4 transgénico. Sí, qué buena memoria. Que se lanzó en estos días, entonces la idea era charlar un poquito de eso. Confieso que me hicieron estudiar porque no soy especialista en el tema, pero digo, antes de arrancar con lo del trigo, un poquito algunas ideas generales sobre semillas. Dale. Sí. En el ProHuerta trabajamos con variedades. Variedades son poblaciones de plantas que tienen justamente variabilidad, pero que mantienen bastante las características si yo las siembro año tras año. O sea, si cosecho semilla y vuelvo a sembrar. Por ese motivo en el ProHuerta trabajamos con variedades, ¿no? Como para estimular que la gente pueda cosechar su propia semilla, con la salvedad que algunas se cruzan naturalmente. Un abejorro vuela 2 kilómetros, 3 kilómetros y lleva polen de un zapallo al otro y ahí se cruzan. No todas las plantas se cruzan, entre distintas plantas, algunas se fecundan a sí mismas y otras se cruzan. Entonces, dependiendo de eso, es cuánto puedo mantener más o menos constante esa variedad cuando cosecho semilla. Bien. Después hay otras semillas que son los que se llaman híbridos, que los productores lo usan mucho, que son cruzas de dos razas de la misma planta. Por ejemplo, los productores usan mucho morrón híbrido, tomate híbrido, zapallos híbridos. ¿Qué sucede con el híbrido? Es muy vigoroso en la primera generación, pero si yo después siembro esa semilla, empiezan a aparecer características de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, la famosa segregación genética. Cuando tengo una pregunta, profe. Cuando digo, por ahí me adelanto en la columna, que puede ser. Cuando vos hablás de híbridos, ¿ya estamos hablando necesariamente de transgénicos o no todavía? No, nada que ver. Perfecto. Nada que ver. Es más, hay híbridos naturales. Ah, ok. Por ejemplo, si vos sembrás acelga y remolacha y dos variedades normales de acelga y remolacha, lo más normal es que si cosechás semillas se cruzaron, ahí ya tenés un híbrido entre acelga y remolacha, porque son parientes muy cercanos y se pueden cruzar. Y te aparecen acelgas moradas, remolachas blancas y demás. O sea, ¿se entiende? Hay híbridos en la naturaleza. Me ha pasado la acelga así media moradita, me ha pasado. He comido. Sí. Inclusive esto de la hibridación es una técnica que usaban los agricultores desde hace muchísimos años para ir obteniendo plantas de mejores características. ¿Qué es un transgénico? A un transgénico, en general, aunque ya se descubrió que hay algunos sucesos transgénicos en la naturaleza, pero en general lo que sucede es que en un laboratorio a una planta le colocan un gen de otro ser vivo. Eso, otro ser vivo que no es compatible para hacerse la hibridación natural, ¿se entiende? Por ejemplo, a este trigo que estamos hablando hoy le introdujeron un gen de girasol, porque descubrieron que el girasol tiene un gen que lo hace resistente a la sequía. Eso es un trabajo que se hace en laboratorio. En este caso del trigo lo desarrollaron en la Universidad del Litoral, la doctora Chan, pero de los algo así como 64, 65 patentes de transgénicos que hay en la Argentina, este del trigo tiene 2 o 3 de esas patentes, las últimas que se aprobaron. El resto son de soja y de otros cultivos. En general, en hortalizas no hay transgénicos. Muchos preguntan por este tema. En hortalizas no hay transgénicos. Ya hay un transgénico de papa que no recuerdo bien qué gen le colocaron, pero en hortalizas no hay. La mayoría son de soja, de maíz. Por ejemplo, al maíz le pusieron un gen de una bacteria. Claro. Que lo que hace es, ese maíz produce una toxina
que mata a unas larvas que se lo comen. Esa bacteria en la naturaleza se llama Bacillus thuringiensis, por eso el maíz ese transgénico es BT. Claro, claro, y la hace más resistencia, digamos, más resistente contra las plagas, etcétera. Claro. Yo mi pregunta como madre, como central, no como madre, que soy madre, sino como no, la pregunta que a veces me hago, porque uno escucha transgénico y la verdad que automáticamente se asusta, sí. y lo relacionamos ya con veneno casi, digamos, sí. Lo exagero un poco. ¿Es necesariamente así? Porque vos recién me decías que, por ejemplo, al trigo se lo mezcla con girasol, y en principio uno puede suponer que, son dos cosas de la naturaleza, ¿no? ¿Dónde estaría lo malo para el ser humano, ¿no? Para el consumo. A ver, en realidad, yo la verdad que hoy tuve que leer para la charla de hoy porque no soy especialista en el tema. Entonces, sí. Entonces, ¿de dónde uno está influenciado? Está influenciado por un lado, todas las asociaciones ambientalistas y demás que en general se oponen a los transgénicos. Ahora vamos a explicar por qué. Después estuve viendo algún material, por ejemplo, de Pedro Peretti, de Federación Agraria, sí. Y algunos materiales más científicos. Algunos lo que dicen es, no hay descubrimiento científico que demuestre que por el solo hecho de ser transgénico te haga mal a la salud. Claro. Lo que sí hay descubrimiento científico es, por ejemplo, la soja resistente al glifosato generó un sistema donde cada vez hay más aplicación de glifosato. Claro. Y por haber cada vez más aplicación de glifosato, que es un herbicida, un matayuyo que básicamente mata todo menos la soja, ya se empezaron a encontrar malezas resistentes al glifosato, que toleran, que lo soportan. Entonces, lo que sí está demostrado es como efectos que fueron asociados al modelo productivo del cultivo, por ejemplo, de la soja transgénica. Pero no hay demostración científica concreta, al menos yo no la encontré, que diga que por el solo hecho de la soja ser transgénica, esa soja te va a hacer mal a la salud. Claro, esa es claro. Porque, por supuesto, claro siempre es mejor, y vos desde el Pro Huerta, ni que hablar, siempre mejor. Lo más natural, lo más orgánico. Porque la otra pregunta que surge también en esto, ¿no? Es, al mismo tiempo cada vez somos más habitantes en la Tierra, y tiene que comer la gente, ¿no? Entonces, como que esa duda, ¿no? Ahí hay dos, me parece, hay un artículo, lo recomiendo, de Pedro Peretti en Página 12, muy interesante, que lo que él plantea es lo siguiente. En Argentina conviven dos modelos, básicamente. Un modelo de producción para la exportación, que es el que genera mucho alimento y muchos dólares para el país, y un modelo más vinculado a la producción del mercado interno, que lo podemos asociar con la producción agroecológica, aunque no toda la producción para el mercado interno es agroecológica, claro. Pero pongámonos en el paradigma de la producción agroecológica. Son los dos modelos. Lo que Argentina está planteando es el modelo de producción para la exportación, que va a coexistir seguramente por mucho tiempo, tiene que generar cada vez menos impactos negativos en el ambiente, en la salud de la gente, en los ecosistemas. Ahí es donde está parado el país. Claro. Con el caso del trigo en particular, lo que tiene interesante es que como la patente es de una universidad pública, o sea, es un desarrollo nacional, aunque algunos estuve leyendo un artículo interesante que dicen que al país le cuesta de algún modo, al Estado, apropiarse de las regalías de esas patentes, porque todo el sistema de comercialización se lo licenciaron a una empresa que se llama Bioceres. Entonces, buena parte de las regalías, claro, por todo ese laburo terminan más. La diferencia es que esa empresa, esa empresa es, que creo que es como una suerte de cooperativa, donde, o no cooperativa, sino que... No, es una empresa, pero formada por muchos productores, originalmente por muchos productores. Sí, no se la dieron a Monsanto, eso quería decir. No se la dieron a Monsanto, Gonzalo. No se la dieron a Monsanto. Entonces, con el caso del trigo en particular hay que tener cuidado, porque uno por ecologista, puede estar terminando diciendo las mismas críticas que están diciendo Monsanto y demás, ¿no? Porque no es de ellos la patente. Entonces, claro, también por ese lado
por ese lado ahí quería llegar. Claro. Ahí quería llegar. Digo, se le estaba pegando mucho a este descubrimiento transgénico, porque claro, no lo comercializa Monsanto y otras, ¿no? Multinacionales de lo agricultor, digamos, de la agricultora, sí tienen otras licencias de semillas transgénicas y sin embargo de esas no se dicen nada, ¿no? O se dice poco. Exacto. Así que digo, es un tema que da para largo, pero básicamente estamos parados ahí. O sea, no hay que para opinar de estas cosas hay que estudiarlas un poco. No es tan sencillo. Hay mucha confusión, qué es un híbrido, qué es un transgénico y demás. Y claramente el país debería desarrollar, por ejemplo, lo que plantean algunos es empresas estatales que puedan no solo tener las patentes de estas semillas, sino las licencias para la comercialización, ¿no? O sea, de forma que esos recursos queden para el pueblo argentino y no que queden para unos pocos. Claro. Así que ahí más o menos donde estamos parados. Hay toda otra gran discusión con la ley de semillas, que tiene que ver con si hay que patentar o no seres vivos. Ahí hay toda otra discusión, ¿no? O sea, lo que se está algunos lo que plantean es que no habría que patentarlos directamente, y que deberían ser semillas de producción libre, que cualquiera las pueda sembrar, cosechar semilla y volver a sembrar. Claro. No nos olvidemos que cuando hay una patente, eso está prohibido. O sea, yo siembro soja transgénica, no puedo cosechar mi propia semilla. Entonces los productores van perdiendo independencia también en relación a la cosecha de semilla propia. Claro, y ahí, bueno, es un mundo, ¿no? Porque me imagino que interviene la extranjerización, bueno, un montón de cuestiones que seguramente hacen de todo esto. Mientras tanto, nosotros acá somos pro huerta, ¿no? Sí, el ritmo obvio. de la naturaleza, Gonza, ¿no? Lo que nos va tirando... Uy, se cortó. ¿Se cortó? ¿Se cortó, Gonza? Se cortó, me parece. Bueno, somos pro huerta, ¿no? Lo que vaya tirando la naturaleza a nosotros nos sirve. Sí, por supuesto. Y vamos por ahí. Pero en principio, bueno, yo al menos me saqué como esta gran duda, ¿no? No temer. Claro, no necesariamente es algo maligno lo transgénico, ¿no? Si se quiere, ¿no? Esa denominación que muchas veces cae y pesa sobre algunas semillas y sobre algunas plantas. Nos asusta. Gonza, te llamamos para despedirte, agradecerte y para que escuchemos juntos a los japoneses, ¿no? Con la marcha peronista. La encontraron. Ahí está. Bueno, porque la marcha, y te doy la bienvenida, George, también. Está Jorge acá. Está Jorge. La marcha peronista, por ejemplo, independiente, la transformó en cantito, ¿no? Será siempre independiente. Claro. El orgullo nacional, ¿no? Esta me ha tocado cantarla a mí en más de una oportunidad. Bueno, ahí están los japoneses. Bueno. Gonza, bueno, nada, agradecerte y la verdad, recién cuando se cortó lo decíamos que nos ayudaste a aclarar un poco la situación y que, sin embargo, nosotros acá seguimos siendo pro huerta, ¿no? Totalmente. Volvemos a la siembra el lunes que viene. Dale, gracias Gonza, fuerte abrazo. Abrazo Hasta grande. la próxima. Nos vemos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.